arranca la última charla de este denso curso, el más denso de todos los que hemos hecho, y ya sabéis que va a ser Javier Esteban, lo conocéis todos, no hay presentaciones, y va a hablarnos, pues como suele hacerlo él, de cosas en relación con los sueños, con el mundo onírico, y además, bueno, quiere hacer algo concreto con dos personas que se van a sentar ahí, él nos lo explicará. Yo quería mencionar que su último libro es Claudio Naranjo, La vida y sus enseñanzas, un encuentro con Javier Esteban, es un libro de conversaciones con Claudio Naranjo, que si bien vive en muy lejanas tierras, prácticamente en el otro hemisferio, en Chile, yo creo que algún día acabará viendo también los encuentros eleusinos, y seguro que Javier Esteban nos lo traerá. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Hace 20 años aproximadamente, ¿no? Presentamos en tu programa un librito, era un librito de sueños, ¿te acuerdas? Llamado Novela. Era mi primer libro y era un libro donde lo que hacía era recopilar relatos oníricos. Los sueños que había tenido, no sé si los sueños que había tenido a lo largo de años, muchos años, pues quedaban recopilados en ese libro que tenía un poco pues, el corte de los 88 sueños de Eduardo Cirlot. Esta literatura rara, que se da muy poco en España, que son o hacer de los sueños unos relatos. Poco tiempo después este libro cayó en manos de Luis Sencillo, con el cual también José Fernando y con el que hemos trabajado en diversos programas. Y Luis Sencillo, que a mi entender era la persona más capacitada por su cultura, por su sabiduría, porque siendo un sacerdote, aunque lo llevara muy oculto, pues había estudiado con la cola de los grandes filósofos de Alemania, Heidegger, etc. Esta en español era muy raro, solamente Pinillos y Elvis estaban. Leía, pensaba y escribía sánscrito, alemán, por supuesto, también hebreo antiguo, clásico, en fin. Quienes conocieron a Luis, alguien me ha preguntado, ahora por la fundación, pues saben de quién hablo. Era una persona que tenía y que entre otras muchas cosas se había especializado sus últimos 30 años de vida en la búsqueda del sentido de los sueños dentro de sus terapias, un método que él había inventado que se llamaba psicodiálisis. Luis fue quien me introdujo a mí a lo largo de 3 años, tirando de aquel librito en la vieja tarea de la interpretación de los sueños o el conocimiento de los sueños, y desde entonces, de un modo continuo, pero bastante privado, he realizado consultas y terapias de sueños. Hace 4 o 5 años entré en contacto con la escuela de la Gestalt y conocí a Claudio Naranjo, cuyo resultado de nuestra amistad es este libro, ¿no? Y me empecé a interesar por el único método que no había tocado para trabajar los sueños, que era el de la actuación de los sueños, que es lo que Peirce introduce, ya tardíamente en toda la Gestalt, como modo para poder entender los sueños. Peirce era contrario a toda interpretación de los sueños. Este es un curso de filosofía perenne. Hay por supuesto una cultura universal, hay una cultura del pensamiento mágico sobre los sueños. Los sueños se interpretan y se escriben desde que el hombre escribe y desde que el hombre interpreta, y los sueños hasta el umbral del siglo XX tenían siempre un significado mágico, y a través de los sueños se ponían en relación los dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo divino y el mundo de los humanos, de tal manera que lo que los sueños nos decían normalmente eran mensajes de los dioses. Cuando los dioses se convirtieron en el dios SL, en el monoteo SL, antes, fue Dios quien nos decía cosas en sueños. La Biblia está plagada de interpretación de sueños. Todas las historias de los grandes hombres de la antigüedad tienen su sueño, tienen su interpretación, y aparecen ahí unos personajes que son los que interpretan los sueños. En culturas todavía vivas, que llamamos primitivas, siguen interpretando los sueños, y hay un método que a mí me llamó especialmente la atención hace 3 o 4 años, el cual investigué, que es el llamado círculo de sueños. En el círculo de sueños, lo que hace la colectividad, lo que hace la tribu, es interpretar todas las mañanas los sueños de los miembros de la tribu. Esto produce un juego de espejos, que luego vamos a ver a través de la interpretación, y permite que quien está siendo interpretado haga un espejo con los demás y que los demás puedan ver lo que ha soñado de algún modo. Uniendo esto a Peirce, que ahora voy a dar 4 bases para que entendáis el trabajo que vamos a hacer, trabajamos desde hace 4 o 5 años con los círculos de sueños, ¿de acuerdo?
Muy brevemente, ¿qué es un sueño? Bueno, yo soñaba esta noche, como yo no paro de soñar, me pasa como Fernando, soñaba esta noche que venía a dar esta conferencia y que había soñado que venía a dar esta conferencia. Entonces, como aquel cuento chino de la mariposa, el taoísta, ya no sabía, digo, cuando les diga que he soñado que venía a dar la conferencia, pensarán que estoy en un sueño todavía. Los indios, la sabiduría de los indios, Pueblo, Navajo y otros indios, distinguen entre el gran sueño y el pequeño sueño. El gran sueño sería toda nuestra vida, lo que llamamos dunya en el sufismo o maya, es el gran sueño. Y el pequeño sueño son los sueños que tenemos dentro del gran sueño, pero les otorgan el mismo nivel de conocimiento. Ambas cosas son un sueño. Nuestro querido Antonio Machado tenía un verso poco que no ha cantado Serrat, hacía una pregunta, decía: entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala, que es despertar. Exactamente, despertar. La función de los sueños es despertarnos. Para todas las escuelas, y en esto coincide desde el Talmud hasta Freud, y por supuesto Jung y Adler y Sencillo y todos, los sueños son cartas que nos enviamos a nosotros mismos. Pueden quedar abiertas o pueden quedar cerradas. Pero en los sueños nos estamos diciendo algo, nos estamos comunicando algo. Por lo tanto, los sueños nos sirven para darnos cuenta, para conocernos. ¿Para conocer qué? Pues para conocer eso que Joyce llamaba un tema, que es el tema de Campbell, el viaje del héroe, para conocer el estado de nuestro viaje en la existencia. Para eso sirven los sueños. Como decía Luis, no fallan. Los sueños nos están diciendo algo muy concreto. El problema es cómo nos dicen los sueños las cosas. Ese es el gran problema. ¿Por qué los sueños vienen como un jeroglífico? ¿Por qué los sueños vienen metaforizados? ¿Por qué los sueños no son claros? Porque algunos sueños sí son claros, pero la mayoría de los sueños requieren de una autointerpretación. Freud explicaba esto diciendo que antes del concepto, en lo inconsciente, mejor decir lo inconsciente que lo inconsciente, antes del concepto aparece la idea cosa, es decir, la imagen. Nosotros de algún modo soñamos en imágenes o en sensaciones que producen las imágenes. No soñamos en conceptos. Por lo tanto, estamos soñando en imágenes y el lenguaje de las imágenes es el lenguaje de las metáforas. Es algo curioso. ¿Cómo se produce un sueño? Pues un sueño se produce por todo lo que nos entra de fuera, consciente e inconsciente. Voy a explicarlo. Si yo ahora les estoy mirando, estoy perdiendo muchísimos detalles. Si me fijo en esta señora con el jersey de París, no sé quién está a su izquierda, pero yo estoy viendo en cierta manera. Está entrando por mi percepción un material que es inconsciente a pesar de ser percibido. Pero no solo percibo lo que veo, percibo lo que huelo, percibo lo que escucho, percibo lo que siento, percibo lo que no siento, percibo lo que sospecho que, todo eso lo percibo. Y de algún modo se va quedando, dicho de un modo muy bruto, en lo inconsciente. Con estos materiales, cuando cesa la vigilia, comienza a funcionar el sueño. El sueño, como sabemos ahora gracias a la neurociencia, incluso ahora la llaman, esto te va a gustar, neurociencia contemplativa. Gracias a la neurociencia contemplativa, que no sabemos si es de que contempla el cerebro o que se queda pasmada, pero hay una neurociencia contemplativa. Gracias a la neurociencia contemplativa sabemos que los sueños, como ya sabíamos antes por la propia experiencia, tienen una serie de fases, y hay unas fases donde los sueños lo que hacen es dar vueltas a lo que vivimos durante el día, esa sensación de que he pasado toda la noche trabajando, ¿quién no lo ha tenido? Joder, he resuelto el problema que tenía en la distribución de jamones con un sueño. Ricardo de la Cierva inventa el autogiro, estaba soñando, sonaba Wagner al fondo, la cabalgata de las Valquirias. Parece que robó la fórmula a un ingeniero de Murcia, pero él dice que lo inventó así. Entonces vio como un helicóptero, pero el aspa se gira, un avión se giraba el aspa, y en ese sueño inventa el autogiro. Eso son fases del sueño no REM. No REM no sabemos nada, no REM, pero REM, que se mueven los ojos rápidos. Tenemos muy pocas constancias que se iluminan ciertas partes del cerebro, que otras quedan más o menos colapsadas. Según la fase del sueño donde estemos, funcionan unas partes del cerebro y otras no. Es muy elemental lo que digo, pero es que no se sabe mucho más. De tal manera que cuando llegan las fases REM, lo que ocurre es que, por así decirlo, la parte relativa al conocimiento racional se deprime, la parte que nos conecta con el movimiento del cuerpo se para, salvo los sonámbulos. Por eso no corremos cuando soñamos, y nos tiramos por el balcón como Superman cuando volamos, ¿no? Sino que esa parte queda adormecida. Y sin embargo, la parte del prefrontal donde residen las imágenes se activa.
Por eso soñamos no a colores, a colorines muchas veces. Y sin embargo, el cerebro, la parte del cerebro límbico, mamífero, se dice vulgarmente, está muy activa. Por eso tenemos la impresión de que cuando soñamos, lo que soñamos es más real que la propia realidad, porque lo sentimos más, ¿no? Son explicaciones. Tenemos una especie de puzzle científico con unas interpretaciones más o menos esotéricas de lo que son los sueños. Freud, que se consideraba un científico, hoy es considerado el chamán de Viena. No porque cobrara 500 euros por sesión, el equivalente a 500 euros por sesión, sino porque, como le dijeron en el colegio médico, está muy bien su novela, sin duda es una gran novela judía, pero lo suyo es una novela, lo suyo, esto del psicoanálisis no es una verdad científica, usted hace una interpretación mítica. ¿Para qué hablar de Jung? Jung se habrá mentado estos días aquí, me imagino. Jung lo que hace es darse cuenta de que Freud está estrechamente vinculado a la clínica y es incapaz de abrirse a cosas que están dentro del hombre. Yo creo que la gran tarea de Jung es comunicar el microcosmos, lo que tenemos dentro, con el macrocosmos. Mete mucho en material de contrabando, las religiones, los mitos, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero Jung se da cuenta, viene a decir Campbell, ¿no? De Freud, que estaba algo así como que estaba pescando sardinas encima de la cabeza de una ballena sin saber que tenía una ballena debajo. Esa ballena era la inconsciente. Y decían, no, una sardina, una pulsión, el erotismo, las pasiones, eros, tánatos. Pero lo inconsciente era mucho mayor que esto. Hoy pensamos, con las ideas de la nueva era que se han difundido como una nueva religión casi paracientífica, pensamos que la conciencia lo que hace es una función receptora de algo que está fuera de nosotros y que es mayor, que en realidad no se diferencia de nosotros. Somos puntos de percepción, de conciencia, y entonces conectamos con algo mucho mayor que está fuera, ¿de acuerdo? De tal manera que la conciencia, por así decirlo, aunque tenga un transmisor en nuestra cabeza, la conciencia está fuera de nosotros, ¿no? El ánima mundi, la conciencia del mundo, está fuera y participamos y pertenecemos a esa conciencia. Por eso con determinados estados alterados de conciencia, Fernando sabe mucho de esto, el hombre es capaz de ver cosas que normalmente no ve y de sintonizar frecuencias de algo que está fuera de uno mismo. Jung, sin embargo, pensaba que dentro de uno estaba todo lo que hay fuera. Y entonces explicaba algo muy curioso, explicaba que hay una especie de inconsciente colectivo. Bueno, es que hay algo, además de lo que tenemos dentro y se nos ha olvidado, hay un inconsciente colectivo que es común a todos. Freud ya había, a pesar de que se pelean, Freud ya había apuntado esto en la introducción al psicoanálisis, lo llamaba algo así como filogénesis de la ontogénesis. Decía, hay en nuestro material genético, hay en nuestra constitución una memoria donde todo lo que ha pasado a la especie por evolución, de algún modo está ahí. Eso es lo que Jung luego va a poner nombre y apellidos y va a decir el inconsciente colectivo. Cada autor, el inconsciente es el gran tema del siglo que viene, desde luego, no porque Estados Unidos se vaya a gastar una cantidad ingente de dinero en descubrir qué hay dentro de la cabeza, sino porque es el gran tema de la humanidad. El inconsciente es el underground, el inconsciente son las musas, el inconsciente es eso que llaman espíritu los judíos, los musulmanes también. Algo está ahí, ¿no? Está ahí, hay algo del inconsciente. Y cada autor, como decía, ha dibujado un mapa del inconsciente. Entonces, Freud en el inconsciente, primera, segunda tópica, hay una parte consciente, que es muy pequeño, la punta del iceberg, hay una parte inconsciente mayor, hay una parte preconsciente. En lo inconsciente se han metido las cosas que hemos olvidado, las que hemos reprimido. Va a venir Jung y va a decir, no, el inconsciente es inmenso, nos supera, aunque está dentro de nosotros, recibe todo lo que fuera. Para darle el inconsciente, o en el inconsciente lo que hay es una pulsión de poder, de dominio, nos podríamos aburrir. Muy sencillo, para concluir, antes de hacer una pequeña práctica, él elaboró un mapa de lo inconsciente, que no sé si vale para mucho, pero es curioso. Decía que en lo inconsciente hay un inconsciente afectivo, sería aquel que explica cuando vemos una persona, pensamos, la conozco y me voy a casar con ella, o este me ha querido siempre, luego te das el cacharrazo, a lo mejor. El inconsciente afectivo está ahí. O porque te sientes bien o mal con una persona, o porque las cosas que no se dicen son las más evidentes en una pareja, etcétera, etcétera. En este inconsciente afectivo haría sobre todo mención a los sentimientos que de algún modo han quedado olvidados, pero están dentro de nosotros, según nuestra experiencia. Continuaba diciendo Luis que hay un inconsciente sémico. Esto es un poco complejo, como
había estudiado el estructuralismo, era filólogo y demás. Bueno, lo que trataba de explicar, más que un lugar, lo que trataba de decir es que hay un mecanismo mediante el cual el pensamiento se transforma en metáforas en un proceso parecido al de la creación poética y construye los sueños. Eso llamaba las matrices lingüísticas. Eso decía que era el inconsciente sémico, ¿no? La parte del motor del inconsciente que produce los sueños. Luego hablaba de un inconsciente pulsional, que es el clásico que hemos conocido por Freud. Ahí estarían todas las pulsiones, erótica, tanática, sádica, etc. Estarían allí peleándose. Es verdad que eso está, de algún modo, pero a él le daba un lugar, una obligación. Y luego Luis hablaba de lo inconsciente radical, que sería el fondo último. Hay psicoanalistas que dicen que dentro del inconsciente hay una parte inconsciente hasta para el inconsciente, una especie de caja fuerte dentro del inconsciente, donde ni siquiera el inconsciente es consciente. Nos damos cuenta de la complejidad. El inconsciente son como las pieles de una cebolla, tiene capas y capas y capas. No sabemos siquiera si estamos sintonizando con él y por tanto está fuera o está dentro, si responde a normas universales, como señalan los fractales, los arquetipos, las ideas fuerza, etcétera, etcétera, o proviene simplemente de nuestra manera de construir el mundo, ¿no? Lo que está claro es que a partir de la Gestalt y sobre todo a partir de Peirce y del contacto de los jungianos americanos con las tribus de Oceanía, se establece un modo completamente distinto de trabajar los sueños. Es trabajar los sueños mediante la actuación. Se olvida la interpretación, ya no es un señor que ha estudiado mitología, lenguaje, psicología, filosofía y psicoanálisis quien te interpreta el sueño, sino que es uno mismo quien debe interpretar el sueño mediante una actuación, una teatralización del sueño, tal y como vienen haciendo las tribus primitivas y tal y como empieza a ensayar Peirce. No es que esta tradición se haya perdido, pero normalmente la actuación de sueños se da en grupos muy cerrados, en grupos que están estudiando la terapia Gestalt, por ejemplo, o en tribus, como es el caso nuestro. Y esta forma de actuación, para ensayar un poco, parte de una premisa fundamental: la subjetividad radical del sueño. Todo en el sueño somos nosotros, todos los personajes, todas las estancias, todos los lugares, todo lo que sucede, todos los ambientes, todas las sensaciones, todo somos nosotros. Subjetividad radical. No hay nada en el sueño que no forme parte nuestra. Incluso aquello que estamos proyectando en el sueño, con lo que no queremos saber nada, es una parte nuestra. Ahora hay que ver qué parte es. Esto por un lado. Dos, los sueños se cuentan en presente. El tiempo presente acerca, nos aproxima, no se cuenta como algo lejano que nos ocurrió. Y por eso luego pediré que salga alguien con un sueño que más o menos sea reciente, o sea vívido, o sea repetitivo. ¿De acuerdo? Tres, los sueños se actúan. Podemos trabajar con ellos hablando con las distintas partes del mismo, haciendo de distintos personajes, como si nos hubiéramos vuelto locos, hablando con nosotros mismos y hablando con el facilitador, ¿no? En este caso yo, el facilitador, claro. Esto ha revolucionado el mundo de los sueños, pero estamos muy lejos todavía de poder establecerlo. Por último, los sueños son polisémicos, tienen muchos niveles de interpretación. Tienen muchos niveles de interpretación. Y claro, vosotros diréis, entonces ¿para qué sirve? Si nos va a interpretar un nivel X y... Segundo, quien de verdad se entera de lo que se está interpretando es quien ha soñado. Pese a lo que todos los demás podamos ver sobre el sueño, es quien ha soñado. Y tercero, definen con precisión cuál es la existencia del soñante y el momento existencial del soñante. Aunque nos parezcan temas rarísimos, siempre están aludiendo a nosotros mismos, ¿vale? Entonces sí me gustaría que hubiera un voluntario. Esta parte no va a quedar grabada, obviamente, por cuestiones de privacidad, ¿no?